La gasolinera donde trabajaba estaba en medio de la nada, en la zona del silencio. No era la mejor chamba, pero pagaban bien por aguantar la soledad de la carretera y atender a los pocos viajeros que pasaban de madrugada. Esa noche, el viento traía un silencio extraño, pesado. Ni un solo coche en kilómetros, solo yo, el viejo letrero de neón parpadeante y el sonido del refrigerador en la tienda de la estación. Las luces de la gasolinera titilaron y se apagaron. Me quedé a oscuras por un par de segundos antes de que regresara la luz, pero algo estaba raro. La radio dejó de sonar y el aire olía a metal, como a fierro caliente. Salí de la tienda para ver si era un fallo del generador, pero cuando levanté la vista, me quedé helado. Había luces en el cielo. 3 esferas flotaban sobre la carretera, iluminando el suelo con un resplandor blanco que hacía que la arena se viera pálida y mortuoria. No emitían sonido, ni siquiera el zumbido de un dron. Solo estaban ahí, suspendidas, como si observaran. Me quedé paralizado hasta que una de ellas descendió lentamente y el miedo me obligó a moverme. Corrí hacia la tienda. Cerré la puerta con llave y me escondí detrás del mostrador. La radio volvió a encenderse sola, pero solo emitía un ruido distorsionado, como susurros en un idioma que no entendía. Traté de calmarme, diciéndome que era algún fenómeno atmosférico, pero entonces escuché algo afuera. Pasos. Lentos, irregulares. No eran de un animal. Algo caminaba entre los surtidores de gasolina. Me asomé apenas por debajo del mostrador y lo vi. Era alto, delgado, con extremidades alargadas y piel grisácea que reflejaba la luz de las esferas flotantes. No tenía nariz y sus ojos negros eran 2 pozos sin fondo. Se movía con una fluidez antinatural, como si sus pies no tocaran del todo el suelo. Y no estaba solo. Otro apareció al otro lado del cristal de la tienda, con la cabeza ladeada como si intentara entender qué era yo. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que lo escucharían. Estaban explorando, acechando. Uno de ellos levantó una mano con dedos delgados y la apoyó contra el cristal, dejando una marca húmeda y oscura. La puerta vibró. Estaban probando si podían entrar. Me deslicé hasta el almacén, agarré un tubo de metal y busqué otra salida. La única opción era la puerta trasera, pero al abrirla encontré otra esfera suspendida sobre el desierto. Su luz me cegó por un segundo y sentí algo extraño en la cabeza, como si algo intentara hurgar en mis pensamientos. Un zumbido creció en mis oídos y cuando traté de dar un paso, mi cuerpo no me obedeció. Vi sombras moverse a mi alrededor. No podía gritar, no podía correr. Me estaban llevando. En un último esfuerzo, me dejé caer al suelo, cerrando los ojos con fuerza. Pensé en todo lo que me hacía humano, en mi casa, mi familia, mi vida antes de esa maldita gasolinera. El zumbido se intensificó y de pronto todo se apagó. Desperté al amanecer, tirado en la arena, a unos metros de la tienda. No había luces, ni esferas, ni seres. Solo el sol rojo elevándose en el horizonte y el sonido del viento arrastrando la arena. Me levanté temblando, revisándome el cuerpo. No tenía heridas, pero algo en mí había cambiado. Ya no me sentía completamente yo. La radio de la tienda volvió a encenderse con un chasquido. Esta vez, solo emitía un mensaje claro, con mi propia voz. Nos volveremos a ver. El turno nocturno en el Panteón de Belén nunca fue tranquilo, pero esa noche algo se sentía diferente. Gustavo, el guardia de seguridad, ya estaba acostumbrado a los ruidos extraños, a los borrachos que intentaban colarse o a los chavos que buscaban asustarse entre las tumbas. Pero esa noche, el aire se sentía pesado, cargado con una extraña electricidad, y había un silencio raro, denso,
como si todo estuviera en pausa, como si hasta los insectos se hubieran callado. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando lo notó por primera vez. Allá, en el terreno baldío junto al cementerio, una luz tenue, azulada, flotaba a pocos centímetros del suelo. Pensó que era el reflejo de una patrulla o quizás un foco de alguna casa cercana, pero al enfocar bien, la luz desapareció. «Pinche cansancio, ya estoy viendo cosas», se dijo, y siguió su ronda, pero el malestar no se fue. Algo en su instinto le gritaba que no era una alucinación del sueño, pero no era su imaginación. Minutos después, cuando pasó por la parte trasera del panteón, la vio de nuevo. Esta vez, la luz no flotaba estática, se movía lentamente, explorando el terreno como si buscara algo. Y lo peor, las sombras de las tumbas cercanas parecían cambiar de forma, alargarse, moverse con un ritmo que desafiaba la lógica, como si la geometría misma del lugar estuviera cediendo ante una fuerza desconocida. Sacó su linterna y la dirigió hacia el baldío, pero la luz de su aparato no parecía iluminar lo suficiente. El haz de la linterna moría antes de alcanzar el suelo, como si algo lo absorbiera. Apretó los labios y decidió acercarse un poco, pero apenas dio 2 pasos, su radio emitió un chasquido. Una interferencia fuerte, como si alguien estuviera intentando hablarle, pero la voz se distorsionaba en sonidos agudos e incomprensibles, como si las palabras se estiraran y comprimieran dentro del metal. El sudor le corrió por la nuca. Ya no estaba seguro de querer saber qué era eso. Retrocedió hacia la caseta y desde ahí intentó mirar mejor. La luz en el baldío seguía flotando, pulsando levemente, hasta que, de un momento a otro, se apagó. Todo volvió a la normalidad, excepto por un sonido lejano, un zumbido grave que parecía venir del cielo. Miró hacia arriba. Las estrellas se veían claras, pero había algo más. 3 puntos brillantes se movían lentamente, girando en formación. Al principio, Gustavo pensó que eran aviones, hasta que uno de los puntos aceleró de golpe, cruzando el cielo en un parpadeo. La luz en el baldío se encendió de nuevo, pero esta vez más cerca. Algo se asomaba entre la hierba alta. No era humano. Se movía con suavidad, con una fluidez imposible, como si flotara sobre el suelo. Gustavo sintió el impulso de correr, pero su cuerpo no reaccionaba. No podía apartar la mirada de eso que, poco a poco, se iba acercando. El radio volvió a chasquear. Esta vez, una voz salió entre la estática. No era en español, no era en ningún idioma que él conociera. Eran sílabas discordantes, un murmullo alienígena que lo llenó de un terror primitivo, un miedo ancestral que su mente no podía procesar. Cuando la luz lo envolvió, Gustavo sintió un tirón en el estómago, como si algo lo estuviera arrancando de la realidad. Un instante después, todo se volvió blanco. Y supo, con una certeza desgarradora, que no iba a poder contarle a nadie lo que había visto. Siempre he dicho que en la carretera uno ve cosas que es mejor olvidar, pero hay experiencias que se te quedan tatuadas en la mente, por más que quieras ignorarlas. Esto me pasó hace unos años en la autopista México-Querétaro, un tramo que he recorrido tantas veces que hasta podría manejar con los ojos cerrados. Aquella noche, sin embargo, sentí que algo me estaba mirando, desde arriba. Era pasada la medianoche y la carretera estaba tranquila. Solo los faros de mi tráiler iluminaban el camino. Llevaba un cargamento de autopartes y me esperaba una entrega temprano en Querétaro. Todo parecía normal hasta que noté algo raro en el cielo. Una luz. Al principio pensé que era un avión, pero era demasiado baja y no parpadeaba. Solo flotaba ahí, siguiéndome a lo lejos.
Encendí la radio para distraerme, pero la estática se metió entre las estaciones como si algo la estuviera afectando. Me empecé a sentir raro, como si algo estuviera presionándome el pecho. Seguí manejando, pero la luz se acercaba cada vez más, y cuando menos lo esperé, desapareció de golpe. Me reí de mis propios nervios, pensando que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero en cuanto pasé el kilómetro 170, todo cambió. La luz volvió a aparecer, esta vez a pocos metros delante de mí, flotando sobre el asfalto. Era blanca, pero a la vez tenía destellos azules y rojos que parecían moverse como si estuvieran vivos. Frené en seco, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Justo cuando estaba a punto de meter reversa, el tráiler se apagó solo. Todo quedó en un silencio espeso, sin motor, sin radio, sin luces, solo mi respiración y la sensación de que algo más estaba ahí conmigo. Bajé la mirada al volante tratando de calmarme. Cuando volví a levantar la vista, lo vi. A un lado de la carretera, justo en la línea divisoria, había una figura humanoide. No tenía rostro, ni ojos, ni boca. Solo una silueta de luz que parecía vibrar. Lo más perturbador era que sentía su mirada clavada en mí, aunque no tuviera ojos. Intenté moverme, pero no pude. No era miedo, era algo más, como si me estuvieran sosteniendo desde adentro de mi cabeza. De pronto, una oleada de imágenes explotó en mi mente. Estrellas que no conocía, ciudades extrañas, criaturas que no podía describir. Sentí que mi cerebro estaba a punto de reventar. Quise gritar, pero no me salía la voz. Luego, la figura alzó una de sus manos y todo se volvió blanco. Cuando volví en mí, estaba sentado en la cabina del tráiler, con el motor encendido y la radio sonando como si nada hubiera pasado. Miré el reloj. Habían pasado 2 horas, pero para mí solo fueron segundos. Miré alrededor, pero no había rastro de la luz ni de la figura. Todo parecía normal, demasiado normal. Llegué a Querétaro con una sensación extraña en el cuerpo. Cuando bajé del tráiler noté algo en mi brazo, un pequeño círculo rojo, como si me hubieran quemado con un láser. Desde entonces, a veces tengo sueños raros, sueños en los que veo la luz otra vez y la figura mirándome, como si todavía estuviera ahí, esperando. Desde aquel día, la carretera ya no es la misma para mí. Cada vez que paso por ese tramo, mi piel se eriza y mis manos se aferran con más fuerza al volante. He escuchado historias de otros conductores que han visto luces extrañas en el mismo kilómetro, pero nadie ha tenido una experiencia como la mía. Algunos dicen que son simples reflejos, otros creen en experimentos secretos o incluso en visitantes de otro mundo. Una noche, volví a cruzar ese tramo y sentí la misma presión en el pecho. Me prometí a mí mismo que no miraría al cielo, pero la curiosidad fue más fuerte. Levanté la vista y ahí estaba. No una, sino 3 luces, moviéndose en perfecta sincronía. Sentí el mismo escalofrío recorrerme la espalda y, esta vez, aceleré sin mirar atrás. Todavía no sé qué fue lo que vi aquella noche. No sé si me llevaron o si todo fue un producto de mi mente. Pero hay algo dentro de mí que cambió para siempre. Y cada vez que sueño con aquella figura de luz, despierto con la misma sensación de que algo, en algún lugar, sigue observándome. El 5 de marzo de 2004, el capitán Eduardo Márquez de la Fuerza Aérea Mexicana despegó en un C-26A Merlin junto con su tripulación para una misión rutinaria de vigilancia aérea en el sur de Campeche. La operación consistía en utilizar equipo infrarrojo y radar para detectar vuelos ilegales de narcotráfico en la región. Nada fuera de lo común, o eso creían. A 11.500 pies de altura,
Mientras sobrevolaban el Golfo de México, la pantalla del radar registró varios ecos. 11 objetos no identificados aparecieron en formación, moviéndose a velocidades imposibles. Márquez intentó establecer comunicación con la torre de control, pero solo recibió estática. Las luces del tablero parpadearon por unos segundos. Luego, la radio volvió con un estruendoso chirrido que hizo que todos en la cabina se taparan los oídos. ¿Qué demonios es eso?, preguntó el teniente Ramírez, el copiloto, con la voz temblorosa. Márquez activó la cámara infrarroja y a través del monitor pudo ver lo que los radares detectaban. No eran simples luces. Eran esferas metálicas flotando en el aire, reflejando un resplandor espectral. Se movían con una coordinación imposible, formando patrones geométricos en el cielo nocturno. De repente, una de las esferas se desplazó con una velocidad sobrehumana y se posicionó a pocos metros del avión. Márquez sintió un escalofrío recorrerle la espalda al notar que, a pesar del equipo sofisticado, la esfera no reflejaba señal de calor. Era como si no existiera en un plano térmico normal. ¿Qué hacemos, capitán?, preguntó Ramírez. No los pierdan de vista. Intentemos evadirlos. Intentaron maniobras evasivas, pero los objetos los seguían con precisión milimétrica. Márquez no lo entendía. La inercia, la resistencia del aire, las leyes de la física, nada de eso parecía aplicarles. Se sentía observado. No, más que eso, escaneado. Y entonces sucedió. Por un breve segundo, todos en la cabina dejaron de escuchar el sonido del avión, como si el tiempo se hubiera congelado, como si la realidad misma se hubiera suspendido en el aire, un vacío total. Luego, un destello enceguecedor los envolvió. Cuando Márquez parpadeó, las esferas habían desaparecido. El avión descendió de emergencia y lograron aterrizar en una base cercana. Los rostros de los tripulantes estaban pálidos. Nadie hablaba. Un silencio sepulcral llenaba la cabina. Horas después, personal militar de alto rango llegó a interrogarlos. Querían saber cada detalle, cada segundo de lo ocurrido. Tomaron las grabaciones, los registros de radar y todo el material del vuelo. A Márquez y su equipo les ordenaron no hablar con nadie sobre el incidente. Pero algo seguía sin cuadrar. Márquez revisó su reloj. Eran las 3:14 de la madrugada. Su último recuerdo en el aire había sido a las 2:07. Habían perdido más de 60 minutos de tiempo, una hora que nadie en la tripulación podía recordar. Desde esa noche, Márquez no volvió a dormir bien. Siempre despertaba sintiendo que algo lo observaba en la oscuridad. Algunas noches, veía destellos flotando fuera de su ventana, y en el silencio de su habitación, a veces escuchaba un débil murmullo que no podía entender, pero que siempre le dejaba una sensación de vacío en el estómago. Como si lo estuvieran esperando. Semanas después, Márquez comenzó a notar cambios en su cuerpo. Le aparecieron cicatrices que no recordaba haber tenido, pequeñas marcas simétricas en su pecho y brazos. A veces, despertaba fuera de su cama, como si alguien lo hubiera movido sin que él lo supiera. Su esposa le aseguraba que algunas noches murmuraba palabras en un idioma que no reconocía mientras dormía. Los médicos no encontraban nada extraño en él, más allá de un insomnio severo y niveles de estrés anormalmente altos. Pero Márquez sabía que algo no estaba bien. En más de una ocasión, sintió que su reflejo en el espejo tardaba un segundo más en imitar sus movimientos, como si fuera una versión ligeramente retrasada de sí mismo. El gobierno mantuvo el caso en reserva, pero los rumores se filtraron a los medios. Un periodista local se acercó a Márquez para ofrecerle contar su historia de manera anónima,
pero cuando aceptó reunirse con él, el periodista nunca llegó al punto de encuentro. Días después, se reportó su desaparición. Márquez decidió dejar la Fuerza Aérea. En las noches más silenciosas, cuando el viento sopla de cierta manera, jura que puede escuchar un eco distante de aquella transmisión de radio, estática, y un susurro que lo llama por su nombre. El calor sofocante hacía que el asfalto pareciera derretirse bajo la luna llena. Eran casi las 3 de la madrugada cuando mi tráiler rugía por la solitaria carretera de Valle de Santiago. Historias sobre luces extrañas rondaban la zona, pero nunca las creí. Hasta esa noche. Vi una luz en el cielo, no cayó, se detuvo y comenzó a moverse erráticamente, dividiéndose en 3 puntos giratorios. Luego, la radio se llenó de estática, el tablero parpadeó y un zumbido grave resonó en el aire. Miré por el retrovisor y ahí estaba, una nave flotando sobre la carretera, sin alas ni hélices, su superficie oscura y cambiante. De pronto, el tráiler se elevó. La gravedad dejó de existir y el parabrisas estalló. Un resplandor cegador me envolvió y mi cuerpo flotó, inmóvil. Entonces los vi, altos, de piel grisácea, ojos enormes. No hablaban, pero sentía sus voces en mi mente. Escarbaban en mis recuerdos, proyectando imágenes de mundos desconocidos. Desperté con el amanecer, el parabrisas destrozado y el tráiler en un camino de terracería. Mi ropa estaba sucia, con marcas extrañas en los brazos. Encendí el motor y funcionó como si nada hubiera pasado. Nunca hablé de ello, pero cada vez que paso por esa carretera sé que siguen ahí, observándome.